2020, año del discipulado. Ven y sígueme. Catequesis sobre los discípulos misioneros. Llamados por Jesús a ser discípulos misioneros. Te ofrecemos un curso de 10 catequesis para descubrirnos como discípulos misioneros y fortalecer nuestra vocación. El discipulado consiste en aprender de Jesús, seguirlo y configurarse con Él y participar de su misión. Iniciamos. Jesús de Nazaret es el modelo único de nuestro seguimiento, el camino que tenemos para conocer a Dios. Él vivió como todo judío de su tiempo. Jesús inició su misión haciéndose bautizar por Juan en el Jordán y predicando que el reino de los cielos ya estaba cerca. Visitó a los enfermos, dio esperanza a los tristes, ofreció su mano solidaria a todos. Trató a las personas como únicas e irrepetibles. Entregó a todos su amistad y se dio a sí mismo con caridad inagotable hasta la muerte. Fue un hombre coherente, pobre, libre, fiel a su misión. Oró cada día en su aposento en el monte a su Padre amado, a quien se dirigía con tierna palabra de niño, Abba. Jesús se nos muestra como una persona profundamente ligada al Padre, en comunicación con Él, dependiente a su voluntad. Jesús empieza a proclamar que el reino de Dios ha llegado y empieza a hacer la invitación a sus discípulos. Para eso, llama a sus discípulos en sus lugares de trabajo. Paseando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que estaban echando la red en el agua, pues eran pescadores. Les dijo: vengan conmigo, y los haré pescadores de hombres. Ellos, dejando inmediatamente las redes, lo siguieron. Si pudiéramos preguntarle a Pedro, Andrés, Santiago y Juan el por qué estaban ahí con las redes, seguramente nos responderían: porque somos pescadores. Esa respuesta es muy cierta, pero hay una todavía mucho más profunda, y es que ellos estaban en el lugar y en el tiempo preciso en el que Jesús quería. Tú también en estos momentos estás donde Jesús quiere. Él quiere que lo sigas. En el Evangelio de Mateo podemos ver algunas razones por las que hay que seguir a Jesús. Lo primero es que Él puso su mirada en ti. También Él quiere que trabajes en su obra y espera tu respuesta. ¿Qué significa seguir a Jesús?
No es fácil contestar a la expresión sígueme. Tiene algo de mandato y de súplica. La voluntad de Dios se manifiesta en esta palabra, por tanto es un mandato, pero al mismo tiempo requiere de nosotros una respuesta libre. Es un mandato con acento amoroso. No en vano el amor es más exigente que la justicia, y cuando es el amor el que llama, una súplica es un mandato. La invitación del Señor respeta siempre la libertad de los que llaman. La llamada de amor que Jesús hace suscita una respuesta libre y consciente, desde lo más íntimo del corazón del que quiere ser su discípulo. Responder afirmativamente al llamado de Jesús implicó para sus discípulos dejar su forma de vida, sus ocupaciones y vivir como Él. Le supuso un cambio de vida conforme a la voluntad de Dios y a la vez a dedicarse a una tarea que de momento no era clara, pero que con el tiempo Jesús les iba explicando. Los discípulos no hicieron preguntas solamente, sino que creyeron en Jesús, se fiaron de Él y lo siguieron dejándolo todo. A nosotros también nos pide Jesús que le creamos y nos fiemos en Él. Para seguirlo hay que renunciar a todo lo que se opone a su seguimiento. ¿A qué estás dispuesto a renunciar? La mayoría de las personas que siguieron a Jesús eran personas con poca instrucción. Padres y madres de familia, pescadores, artesanos, publicanos, rebeldes, pobres y ricos. Sus discípulos y discípulas fueron personas comunes, con virtudes y defectos. Pedro era generoso y entusiasta, pero cuando se enfrentaba al peligro se le encogía el corazón y se echaba para atrás. Felipe tenía las cualidades de llevar a las personas a Jesús, pero no era práctico para resolver problemas. Con este grupo, Jesús dio comienzo a la revolución más grande de la historia. ¡Qué alegría! No importa cómo seamos, ni cuántos defectos y habilidades tengamos, Jesús nos llama a todos sin distinción. Los discípulos de Jesús recibieron una formación. Ellos aprendieron viendo todo lo que hacía y decía Jesús. Vivían y viajaban con Él. Jesús desea que todos sus discípulos entiendan, vivan y transmitan sus enseñanzas, y que en cierto sentido tomen su lugar. Un discípulo bien formado será como su maestro. En la escuela de Jesús se enseñaba una materia, el reino. Este reino se conocía en la práctica de Jesús. Y eso es lo que aprendieron los discípulos. ¿Te interesa formarte para acoger el reino? Seguir a Jesucristo es configurarse con Él, asumir sus valores y actitudes. Es acoger el proyecto del reino, cuyos elementos más importantes se encuentran recogidos en el Sermón de la Montaña y en varios pasajes del Evangelio. Poner en práctica la palabra del Señor, no basta con escucharla. Orar asumiendo la actitud del discípulo que escucha al Maestro. Actuar conforme a las bienaventuranzas, principales pautas para nuestro comportamiento: pobreza espiritual, sencillez, justicia, limpieza de corazón.
manifestar amor fraterno, perdón, unidad, solidaridad con los pobres, auténticos distintivos de los discípulos de Jesús, servir y actuar como hermanos sin sentirnos superiores a los demás. Para configurarse verdaderamente con el Maestro, es necesario asumir el mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Este amor, con la medida de Jesús, además de ser el distintivo de cada cristiano, no puede dejar de ser la característica de la Iglesia. El amor es la característica principal del discipulado. Y así el testimonio de caridad fraterna será el primero y principal anuncio de Jesús. Por el amor que se tenga los unos a los otros, reconocerán todos que son mis discípulos. El amor que manifiestas a los demás te acerca a Jesús. Los que te ven actuar deducen que el amor cristiano es lo que te impulsa.